Vamos a continuar con nuestra serie Hombres de la Biblia, y vamos a aprovechar para hablar de un mensaje especial que está relacionado a este hombre, ¿okay? A este hombre. Esta clase también, por cierto, la vamos a poner en YouTube, para los que nos están siguiendo a través de YouTube. Esta clase no es aislada, tenemos una serie de los hombres de la Biblia. Así que los que quieran escuchar la serie pueden acceder a la página cielosnuevos.org y ahí van a encontrar toda la serie de los hombres de la Biblia. ¿Okay? Llevamos alrededor de 20 y tantos hombres, 20 más o menos, entonces por ahí está también la serie. Pero vamos a aprovechar la clase y la serie de hombres de la Biblia para hablar de un personaje más que se llama Coraj. En nuestras Biblias latinas aparece como Coré. ¿Okay? Coré. Y Coraj es el nombre de este hombre. Y pues vamos a estudiarlo hoy porque nos va a enseñar la vida de este hombre, una faceta del ser humano que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Ahí puse una imagen, ¿verdad?, de un individuo que está enojado, con unos ojos exaltados, ¿verdad?, mirando con una forma enojada. Y bueno, es que hay mucha gente que está enojada en contra de las promesas de Yeshua, en contra de las cosas celestiales, en contra de la palabra, finalmente la palabra viva. Y por eso le puse así, Coraj, rebelándose contra Yeshua, la palabra viva. Ahorita vamos a hablar de Coraj, quién fue y qué es lo que hizo. Y saben el debate que se ha tenido, ¿verdad?, sobre todo en las redes sociales, sobre lo que pasa actualmente con el sionismo y cómo lo estamos denunciando. Y pues bueno, ya por ahí alguien ya nos comparó con Coraj, nos han dicho rebeldes, que somos unos rebeldes porque no estamos apoyando el sionismo, porque no estamos orando por los sionistas y luchando en favor de ellos. Y se ha dicho cualquier cantidad de barbaridades actualmente en favor del sionismo. E incluso se han citado textos totalmente fuera de contexto para sanar o para apoyar el genocidio que actualmente está ocurriendo allá en Gaza, que ya supera los 700 muertos. Y solamente como abriendo paréntesis, les voy a citar un texto que por ahí alguien puso, ¿okay? Que están usando un texto por ahí que alguien puso para defender lo que está haciendo el sionismo actualmente, y está en Números 23-24. Dice: he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Números 23-24. Hay una persona por ahí que se atrevió a citar este texto, ¿verdad?, para, ¿cómo se dice?, para respaldar, fíjense nada más, Números 23-24, se los voy a poner aquí porque esto está para justificar o para respaldar lo que está haciendo el sionismo, y esto ya se está pasando totalmente de la ética de Yeshua, no solamente de eso, está fuera de contexto, está otro tiempo, la escritura está hablando de otro contexto, de otro tiempo, y esas personas están usando este tipo de textos para justificar y para respaldar la matazón que están haciendo los sionistas por allá. Y como nosotros no los apoyamos, entonces nos están diciendo que somos unos rebeldes, porque no apoyamos al pueblo de Dios, porque no apoyamos, ¿verdad?, a los santos, a los benditos, a Judá, y ya saben que porque están tomando la tierra, y para justificar todos esos asesinatos, dicen aquí, no se va a echar hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces, se están cayendo en extremos, totalmente extralimitados, sobre lo que está pasando allá en Oriente Cercano. Y lo peor del caso es de que, por no apoyar esta gente asesina, pues se nos llama rebeldes, y se usa el texto fuera de contexto. Entonces vamos a dar nuestra aportación para que la pongan en la balanza con el otro punto y vean
y veamos todos, al final de cuentas, quién realmente es el rebelde, ¿verdad? Si nosotros que no apoyamos a los que se dicen ser judíos, pero que no lo son, o aquellos que dicen ser judíos y siempre han estado rebelándose en contra de la palabra viva y la última autoridad que finalmente es Yeshua. ¿Okay? Entonces vamos a poner nuestra postura y espero que todos la lleguen a escuchar, aún los que nos critican y aún los que levantan palabras en contra de nosotros, y la pongan en la balanza, ¿verdad? Si saben realmente escuchar, y la gente que sepa escuchar las dos posiciones, que no se dejen llevar solamente por una, que vean las dos posiciones, las valoren, las estudien y finalmente saquen sus propias conclusiones. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar de este hombre porque este hombre fue un rebelde totalmente en contra del Eterno, en contra de la autoridad que el Eterno puso y en contra de aquel del cual depositó la palabra de verdad. Pero que finalmente esa autoridad es una sombra, es una figura de la mayor autoridad que tenemos actualmente hasta el día de hoy y por la eternidad, que es Yeshua. Así que pues bueno, vamos a ver a este hombre. Primeramente, ¿quién fue este hombre Coré? ¿Quién es este hombre Coré? O Koraj, en hebreo es Koraj. Su nombre está en el diccionario de Strong, en la palabra en hebreo 7141. Es con Kof, Resh y Het. En realidad se pronuncia Koraj, ¿okay? Al final como J española. No es Korash ni nada de eso, es Koraj. En las Biblias latinas aparece como Coré. Y el diccionario dice que significa hielo. Ahí dice hielo y viene de la raíz karaj, que es depilar. Depilar, raer el cabello, calvo, ¿verdad? Y tiene que ver un poquito la alusión de él, porque esta definición o esta raíz de estar depilado, estar calvo, pues hace alusión a que se le ha caído la santidad, porque a veces el vello representa la cobertura en el cuerpo, ¿verdad? Lo santo, y cuando se quita todo, entonces se entrega la consagración. Eso pasaba con los levitas. Cuando eran consagrados se quitaban todo el vello, y después se les dejaba crecer todo el vello, y todo el vello era consagrado. Por eso ellos tenían la barba larga, el pelo largo, los levitas, los kohanim, o los que hacían el voto en Nazir, en este caso. Bueno, ¿quién era Koraj? Koraj era un levita, ¿okay? Era de la tribu de Leví, era de la línea de los coatitas, o Coat, y era nieto de Leví, bisnieto de Leví, de su nieto Ishar, ¿okay? Ahí está el linaje por acá. Era primo de Moisés y de Aarón, fíjense, era primo de Moisés y de Aarón. ¿En dónde aparece? Está en Deuteronomio. En Deuteronomio ustedes pueden encontrar donde viene el éxodo, la salida en los hijos de Leví. Está en Éxodo 6:16, los hijos de Leví. Okay, entonces Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. De los coatitas viene Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Amram tuvo a Miriam, a Moshe y a Aarón. Okay, y Ishar tuvo a Koraj, a Nefeg y a Sikri. Y Moisés y Aarón eran primos ellos dos. Y toda la tribu de Leví, acuérdense que fue consagrada, fue apartada, porque no participaron en la rebelión del becerro de oro. Si fueron consagrados, eran hombres consagrados, eran hombres que tenían un corazón de servicio y de santidad. Y Koraj era un levita también, ¿verdad? Y estaba llamado a ministrar también dentro de las cosas santas. Pero de pronto le entró la rebeldía, de pronto le entró la necedad, el orgullo, y se rebeló justamente contra el Eterno, contra la autoridad que el Eterno había puesto. ¿Okay? Ahorita vamos a leer el texto, más adelante vamos a leerlo. Bueno, rebelión. ¿Qué es la palabra rebelión? En hebreo es pesha, tiene que ver con rebelarse a lo que dice el Creador. Rebelión es el origen de toda maldad y sinónimo de anarquía.
producto del orgullo, cuyas consecuencias traen perdición. Okay, la rebelión es lo que vimos desde el principio de la creación, ¿se acuerdan? Siempre se ha hablado de esto, que hubo un primer adversario, alguien que se rebela, y que finalmente el Eterno lo permite porque todas las cosas las iba a probar. Ya hemos hablado mucho de esto. El Creador, si Él hubiera hecho seres que le sirvieran, siempre hubiera hecho robots, programados para siempre adorarle, para siempre servirle. Pero cuando el Creador crea seres que tienen libre voluntad, lo hace para que tomen la decisión de servirle libremente. Y también la voluntad para los que no deseen, no lo hagan. Y finalmente, Él hace una limpieza. Bueno, hubo un primer rebelde y de ahí viene toda la rebelión. La rebelión en realidad no comenzó con Korah, en realidad la rebelión comenzó en los cielos. Ya sabemos quién fue el que estimó ser como Elohim y usurpar el monte de Elohim, el monte en lo alto, el verdadero monte Sión. También ya hemos hablado de esto. En esta rebelión el ser humano cayó hasta el día de hoy. Caín se rebeló contra el Creador, de ahí en adelante esta descendencia fue sembrando rebelión. Ahora, rebelión también es cizaña, porque es ir en contra de lo que el Eterno ha sembrado. El Eterno siembra o deposita su verdad, sus mandamientos, su palabra, y cuando el hombre no la obedece, entonces viene un producto que no es del Creador, es cizaña. En el resto de la humanidad, ¿verdad? La rebelión fue sembrada en la humanidad. En la época de Noah, dice la Escritura que todos los designios del hombre eran solo hacer el mal, rebeldía contra la voluntad del Padre. Aún con un diluvio y destrucción de toda criatura, la rebelión no tardó en aparecer. Cam se rebela contra el Creador y comete el gran pecado contra su padre. No tardó mucho y uno de sus descendientes, Nimrod, cometió la gran rebeldía, ir contra la voluntad de Elohim. Ya se acordarán del episodio. Algunos siglos después, en la época de Abraham, solo Abraham fue encontrado fiel, obediente y confiable. El Eterno concede a él un medio de bendición, no solo para él y sus descendientes, sino para toda la humanidad. Esto es, el Mesías Yeshua. Sin embargo, mientras tanto, la descendencia de Abraham estaría bajo un tutor, una guía, que es la Torá y Moshe. Pero no hubo generación que soportara esto. Tan pronto fue dada la Torá por medio de Moisés, apareció una vez más la rebeldía, la cizaña. Ahora, este es un patrón que se viene siguiendo desde el principio de la creación. Rebelión, rebelión, rebelión. ¿Ok? Hay en todas las generaciones siempre alguien que se rebela. Finalmente el Creador quiere enviar su salvación, quiere recuperar almas que muchas se han rebelado sin saber que se están rebelando, solamente por seguir la rebelión. Entonces el Creador finalmente llamó a un hombre que es Abraham, ¿verdad? Y a Abraham le promete bendecir a su descendencia y además de bendecir a todas las almas con una promesa hacia el futuro, con alguien en el cual el Creador se iba a manifestar y en el cual iba a hablar. Sin embargo, a la descendencia de Abraham la somete primero a obediencia y le pone formas y le pone figuras hacia el futuro. ¿Ok? Le pone figuras hacia el futuro. Y la descendencia de Abraham tiene que estar sujeta, ¿verdad?, a leyes para poder estar dentro del reino del Creador. Cuando estas leyes son violadas, entonces viene la rebelión y entonces aquí viene el pecado. ¿Okay? Vamos a ir viendo más adelante cómo se va dando y finalmente qué es lo que nos enseña este hombre Korah. Bueno, Moisés vivió los años que le restaban luchando contra esta cizaña, opositores directos a la voluntad del Padre. Moisés llegó a reclamarle al Eterno por toda esta rebeldía incluso. Moisés mismo llegó a rebelarse ante el Creador al golpear a la roca por los rebeldes y por ello no tuvo permitido entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan eso? Lo vamos a ir viendo en la Torá, ahora que estamos viendo la Torá. De hecho, acabamos de comenzar viendo el libro de Shemot y ¿se acuerdan lo que vimos? No tardó mucho en que el pueblo se empezó a quejar, ¿cierto? Se empezó a rebelar. Que por qué nos sacas, que el desierto, que ahí está el mar enfrente, que nos falta agua, que nos falta comida, ¿verdad?
que mucho calor, que mucho frío, que etcétera, etcétera, todo el tiempo quejándose, murmurando, rebelándose. Y ahí está Moisés orando por ellos, aguantándoles, dándoles solución, guiándoles. Pero realmente los 40 años de rebeldías. Todo el tiempo delante del Creador, ¿verdad? Y ahí está la cizaña. Ahora vean esto muy interesante, porque el Eterno sembró obediencia, sembró un pueblo para que fuera santo. Pero sin embargo, viene la rebeldía y empieza a brotar la cizaña, y aquí está. Déjenme decirles algo antes. No importa que yo siempre en estos temas acostumbro a poner texto, no hay problema de esto, ¿verdad? El texto lo vamos leyendo, porque hay quienes no les gusta eso, es que ¿por qué hago lo del texto? Y digo, yo prefiero ir poniendo textos, citas bíblicas, a que esté ahí mi carota, ¿verdad? Asustando a la gente. Y ok, voy a ir poniendo texto, espero que a nadie le moleste, voy leyéndolo, vamos explicándolo. A mí me enseñaron en el estudio a poner ideas principales y entonces ampliarlas, y entonces ir hablando de lo que nos interesa. Entonces voy siguiendo el texto, ¿ok? Como siempre. Bueno, sigo leyendo. Finalmente Moisés entendió y vio hacia el futuro el destino trágico de Israel cuando supo que desobedecerían y caerían en maldición por sus desobediencias. Esto lo entendió Moshe y lo escribió en Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Cuando él le dijo al pueblo, he aquí la bendición y aquí está la maldición. Si no obedeces entonces, y ahí Moshe le pone todo el futuro a Israel. ¿Ok? Antes de morir, Moisés repitió las leyes. Esto lo hizo días antes de morir en el libro llamado Devarim, Deuteronomio. Y no solo eso, sino que el Eterno les dejó una advertencia que hasta el día de hoy está vigente. Moisés, siendo hoy el profeta más grande en el judaísmo, aunque Moisés es casi adorado como un San Moisés, en realidad está siendo ignorado por religiones, tradiciones y dogmas. Pero Moisés recibió la noticia de que el Eterno enviaría a un profeta como él, en realidad mucho más grande que Moisés, y el propósito era que finalmente todo Israel se sujetara al Padre por medio de él, de ese profeta, ya que ese profeta hablaría todas las palabras del Padre. Más adelante les voy a citar un texto en Hebreos impresionante, hay muchos, pero un texto en hebreo impresionante y bien claro, sencillito, contundente, en donde dice que Moisés era simplemente una figura, ¿verdad?, de aquel que en realidad el Eterno iba a enviar para que él hablara, para que el Padre hablara, y al cual todo Israel se iba a sujetar. Todo Israel se tenía que sujetar, y no solamente todo Israel, sino también todas las naciones que corrieran hacia esta salvación. ¿Ok? Todo lo que ya, y lo hemos visto una y otra vez, y lo hemos hablado una y otra vez, y Shaul lo dice, ¿verdad? Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Todo era sombra de lo que había de lo que habría de venir. Todo era figura de lo eterno, de lo verdadero, de lo celestial. Moisés era una figura de ese profeta verdadero, de esa palabra que se iba a hacer carne, ¿verdad?, que iba a hablar el Creador. Así que todo el que se sujetara a Moisés iba a entrar en obediencia y iba a entrar en redención. Pero todo aquel que se rebelara contra Moisés, entonces el Eterno le iba a pedir cuentas. Y ahorita vamos a ver el texto. Ahora, ¿quién es ese profeta? Aquí están preguntando por un capítulo, no sé sobre cuál. Ahorita voy a poner el texto, Deuteronomio 18:18 es el texto, ahorita lo voy a citar. Pero ¿de quién es ese profeta del cual habla Moisés? Pues no es otro que Yeshua mismo. Yeshua mismo es el profeta que el Eterno habría de enviar, superior a Moisés. ¿Ok? Ahorita el tema que está en discusión, ¿verdad?, y por lo cual se nos ha hablado que somos unos rebeldes, ya por ahí alguien lo ha dicho, ¿verdad?, porque no estamos obedeciendo supuestamente al Padre en apoyar supuestamente a su pueblo, ¿verdad?, el que está haciendo un genocidio ya con gente inocente, y toman de pretexto a los
a los terroristas y todo aquello, pero están matando gente inocente. Ellos le llaman daños colaterales, pero en realidad no es cierto. El judaísmo cree que todos los que no son judíos son como animales, como bestias salvajes, y si mueren, que mueran, no hay ningún problema. Pero se nos está hablando que somos rebeldes, pues, porque supuestamente no nos sujetamos a Moisés y a los profetas y al pueblo de Dios escogido y apoyar a ese genocidio. Entonces, vamos a aprender realmente en dónde tiene que estar la sujeción nuestra, a quién debemos de obedecer y quién es la palabra finalmente y la última autoridad. ¿Okay? Entonces, ¿quién es ese profeta? Aquí está Deuteronomio 18, voy a leer 17 y 18, vean lo que dice. Entonces el Eterno me dijo, bien está lo que han hablado, porque el pueblo ya no quería escuchar a Moisés, el pueblo no quería escuchar la voz del Eterno directamente, tuvieron miedo, se escondieron, ¿verdad? Dijeron, habla tú, Moisés. Pidieron un intermediario, y el Eterno dice, ok, está bien, muy bien han dicho. Y le dice en el 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Okay, ahorita voy a más adelante el texto de Hebreos, ahorita lo vamos a leer todos juntos. Cindy, ahorita van a ver el texto que les voy a mostrar. Entonces, ojo con esto porque, como les digo, se nos ha acusado de rebeldes, se nos ha comparado con Korah, que no nos sujetamos a lo que dice la ley, Moisés, porque toda esta gente está sostenida en Moisés. Ya saben que viene un templo, que vienen más sacrificios, que vienen las promesas terrenales, que vienen más sacerdotes levitas, que viene más cosas, que viene el antiguo pacto que otra vez va a venir. Y que como no estamos apoyando al sionismo, ¿verdad?, para realizar las profecías supuestamente no cumplidas, entonces somos unos rebeldes. Pero sin embargo, están fuera de tiempo y contexto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a mismo Moisés se le dice, les voy a levantar un profeta en el futuro, ¿ok?, de entre sus hermanos, y él va a hablar lo que yo diga, yo voy a poner mis palabras en él, y cualquiera que no lo obedezca, ni oyere las palabras que hablan mi nombre, entonces yo le voy a pedir cuentas. Ahora, vamos a ver dónde está corroborado esto. Hechos capítulo 3. Cuando Kefas está hablando contra todos los que estaban reunidos en el día de Shavuot, vean lo que les dice. ¿Quién era ese profeta? Vean lo que les dice Kefas. Porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Desarraigada del pueblo. ¿Qué les parece? Ahora, en el Brit Hadashah se usan los textos de la Septuaginta, y déjenme decirles que son más fieles que los masoretas. ¿Por qué? Porque los masoretas cambiaron. Por ejemplo, en Deuteronomio, usado de la Biblia hebraica, dice, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero en Hechos, usando la versión, la Septuaginta, que aunque en realidad era en griego, pero fue tomada de los originales, dice, sucederá que toda alma que no escuchare a aquel profeta, hablando de Yeshua, será desarraigada del pueblo. Por eso Shaul, en su carta a los romanos, dice que las ramas fueron desgajadas. Cuando en Israel el olivo verdadero, algunos no creen en Yeshua, entonces las ramas fueron desgajadas, desarraigadas, cortadas del olivo. Y no pueden volver a ser injertadas a menos que crean en Yeshua. Cuando crean en Yeshua, entonces van a volver a ser injertadas. O el que crea, ¿verdad? El que ya murió en rebelión contra Yeshua, el Eterno sabrá. Bueno, ¿qué es a lo que voy? En el Brit Hadashah, los discípulos de Yeshua, en este caso los Shliachim, Kefas, está diciendo
que esa palabra, ese profeta que había anunciado el Eterno, era Yeshua mismo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo todos los judaizantes estaban colgados de Moisés. No, es que Moisés, para todo Moisés. Y es que si no lo dijo Moisés, si no habló Moisés, entonces no es. Todo lo que diga Moisés. Y todo lo que digan los profetas y Moisés y Moisés y Moisés. Y entonces, ¿cuál era la labor de los Shiliachim, de los apóstoles? ¿Saben qué? El Mesías, ese profeta ya llegó. De hecho, en el Brit Hadashah, todos decían, ¿verdad? Decían, este es el profeta del cual habló Moisés. ¿No será este el profeta que ha dicho Moisés? Este es el rey de Israel. ¿Se acuerdan de Natanael? Tú eres el hijo de Elohim, el rey de Israel, le dice. Y Yeshua le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay mentira. Un verdadero israelita, Israelita, no está diciendo un judío. Dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces, déjenme ir poniendo las piezas en su lugar. No tenemos por qué estar colgados de Moisés. Ahora, déjenme decirles algo. Con esto no estoy diciendo que la Torá, es decir, las leyes o los mandamientos que tienen que ver con santidad, con respeto, con amor al prójimo, con misericordia, justicia, con moral, con ética, no quiere decir que no estén vigentes, porque esos incluso existen antes de Moisés. Pero a lo que voy yo es de que Moisés ya no es ninguna autoridad nuestra en el sentido del pacto que él recibió para Israel, el pacto de sangre, de animales, el templo, sacrificios, sacerdotes, un futuro milenial con templo, con todas esas cosas. No tenemos por qué involucrar aquí a Moisés. Moisés supo del Mesías y dijo, el profeta que va a venir, a él escuchen, él es el que va a tener las palabras del Todopoderoso. Abraham mismo dice que vio el día. Yeshua dijo, Abraham se gozó cuando vio mi día. Abraham mismo sabía que vendría una bendición mayor que Moisés. Yo no sé por qué todos están ahorita, los que apoyan, ¿verdad?, a todo este movimiento que se dice ser y no lo es. No sé por qué están apoyando todas esas mentiras, esas falsedades, están negando a Yeshua totalmente. Entonces, bueno, sigo leyendo. La escritura en su contexto y en sus tiempos proféticos no nos deja a duda. Elohim, habiendo hablado por los profetas desde Moisés, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Yeshua su Hijo, al cual lo hizo heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Yeshua es finalmente la última autoridad del Padre en los cielos y la interpretación de la Torá y de los profetas que nos dio, Él es la correcta. No que Moisés haya fallado porque era sombra del Mesías, sino que los llamados, entre comillas, sabios, erraron y cambiaron lo dicho por Moisés. La Torá todo el tiempo fue pervertida por los escribas. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Jeremías 8:8? El Eterno a través del profeta les reclama y les dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios? ¿Han escuchado en el judaísmo, verdad, que los jajamim, que los sabios, y que tal sabio dijo esto, y que tal sabio dijo lo otro, y que los sabios de bendita memoria, y que los sabios por aquí, por allá están? En realidad en el judaísmo los famosos sabios son como el santoral, son como los católicos, tienen sus santitos. Dice Jeremías, el Eterno a través de Jeremías, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Eterno está con nosotros? Y vea lo que dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué les parece? Pero Yeshua vino a dar la interpretación de la Torá, los profetas y sobre todo a revelar los misterios escondidos. Aquí hay una cosa bien importante. La mayoría de estos grupos, que sobre todo son efraimitas o mesiánicos, judio-cristianos, judio-mesiánicos, nazarenos, o quién sabe, que hay un montón de denominaciones de este grupo pro-sionista, pro-israelí. La mayoría de ellos están sosteniéndose en la tradición judía de los jajamim, que las profecías, ¿verdad?, que Zacarías, que Jeremías, que Isaías, que lo que dijo Moisés y que bla 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 y bla bla bla. Y todo fuera de tiempo y de contexto. ¿Por qué? Porque como en el judaísmo no creyeron en Yeshua, todo eso les pasó de noche. Los cumplimientos, las sombras, lo que no se llegó a cumplir, porque también en Zacarías dice eso, dice, y si no oyereis atentamente la voz del Eterno, ¿verdad?, no se va a cumplir.
Dice, y esto se cumplirá si oyereis atentamente la voz del Eterno. Pero como Israel no hizo Teshuvá completa en la época del regreso del exilio babilónico, en la época de Zorobabel, entonces fueron destinados a 490 años, ¿verdad? Sin recibir todo lo que se había prometido. Acuérdense que hay algo importante aquí. Todo lo que el Eterno les prometió tenía condiciones. Y si las condiciones no se cumplían, entonces el Eterno no tenía por qué cumplir, ¿verdad? Lo que Él dijo. Entonces es como todo. Ustedes no obedezcan al Creador en cierta ley, por ejemplo. Pónganse a comer puerco, pónganse a comer perro, rata, coman cucaracha. ¿Y qué va a pasar con su salud? Pues se van a enfermar, va a decir, pues no me obedeciste. ¿Cierto? Entonces, cuando no se cumplían los requisitos, entonces el Eterno se desentendía, como ya vimos también, ¿verdad? Se desentendió, dice en Hebreos. Entonces, aquí no podemos estar colgados en Moisés totalmente, ¿verdad? Y en los profetas totalmente, que tengamos que estar esperando, ¿verdad? Todavía como la tradición judía espera. No podemos hacer eso, ¿ok? Aquí ya ha sido sustituido la autoridad que el Eterno puso, que era antes Moisés, y ahora ha puesto solamente y exclusivamente a una autoridad que es Yeshua. Y es Yeshua la autoridad en la cual nosotros esperamos, ¿ok? Y bien, lo que dice Sandy aquí, Avinu, nuestro Padre, quitó lo primero para establecer lo último, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo más verdades, ¿ok? Voy a continuar con el texto. Dice, actualmente esos supuestos sabios que en realidad siempre se han rebelado contra el Padre y se volvieron a rebelar contra la mayor autoridad de la tierra, que es Yeshua, estos no solo siguen rebelándose a la voluntad del Padre dicha ya por Yeshua, sino que han sembrado su cizaña en los creyentes en Yeshua, de tal manera que han negado al Redentor, han negado el reino que Yeshua ha cercado, han negado la esperanza celestial eterna, han negado una resurrección y transformación, han negado una destrucción del mal cuando Yeshua regrese, han negado todas y cada una de las promesas en Yeshua, y las han negado simplemente por adherirse a la rebeldía de los mismos que se han rebelado por 2 milenios hasta hoy. Ya hemos hablado de esto antes, lo quiero volver a repetir, porque aquellos que creían fielmente en Yeshua y sinceramente, viene el judaísmo, ¿verdad? Con este movimiento Raíces Hebreas, que es más judaizante que otra cosa, les empieza a sembrar cizaña, y de entre los creyentes en Yeshua que esperaban una aparición majestuosa, una nueva creación, exterminio de la maldad, eternidad, no morir más, ser llevados al reino del Padre, todas estas promesas que aprendimos, ¿verdad? Que están en la Escritura, que tienen las palabras de Yeshua, empezaron a ser cambiadas cuando meten la cizaña, y entonces todos ellos empiezan ya a negar todo lo que dijo Yeshua y empiezan a creer en las cosas pasadas, que todavía viene el templo, que viene todavía el milenio, que vienen más sacrificios, que viene todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una rebeldía en contra del Padre, de la misma autoridad que es Yeshua. Y ese es el punto que ahorita es clave, es crucial. Entonces, bueno, el punto principal aquí es, y para los hermanos que están llegando en esta clase, es que actualmente la Escritura nos muestra 2 liderazgos, ¿verdad? Dos figuras por las cuales el Padre se ha manifestado a la creación. Y una es Moisés, al cual le dio mandamientos, le dio leyes, ¿verdad? Le dio el pacto a través de la sangre de los animales. Pero vemos en la Escritura que todo eso era sombra y era figura de lo porvenir, ¿verdad? De tal manera, por ejemplo, que cuando a Moshe el Padre le muestra un santuario terrenal, ¿se acuerdan que lo lleva al monte y le muestra el santuario, ¿verdad? Y le dice, así como lo viste, así lo vas a hacer. ¿Qué es lo que le estaba mostrando? Le estaba mostrando el santuario, que realmente es el celestial, ¿verdad? Y a Moisés le dice, así lo vas a hacer. Entonces Moisés hace uno terrenal, ¿cierto? Y pone ministros, los Kohanim, los sacerdotes, y da un sacrificio
de animales, da leyes relacionadas a la purificación y las promesas de entrar a la tierra y todo este asunto. Pero la Escritura dice que todo eso era una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? De lo perfecto, de lo eterno. Entonces, para que ustedes entren ahorita en el tema, citamos un texto que es Deuteronomio 18:18, en donde el Eterno le dice a Moisés, ¿verdad? Le dice que les iba a enviar un profeta de entre sus hermanos, y el cual iba a hablar su palabra y al cual se iban a sujetar todos. ¿Okay? ¿Cuál era ese profeta que iba a venir? Pues Yeshua, ¿verdad? El libro de los Hechos eso dice que Kefas en el capítulo 3 de Hechos dice que ese profeta al cual iba a enviar pues era Yeshua. Entonces finalmente Yeshua viene a sustituir la autoridad que ya había sido puesta antes, ¿cierto? Es decir, Yeshua, dice la carta a los Hebreos, que es mayor a Moisés. De tal manera que hoy día nuestra esperanza no está totalmente, es decir, no está en Moisés. Nuestra autoridad no dependemos de Moisés. Ciertamente él recibió mandamientos que obviamente no estamos diciendo que han quedado excluidos, son mandamientos de santidad, mandamientos de ética, de moral prójimo, de justicia, de misericordia, que esos son vigentes. Pero la pregunta, por ejemplo, si yo les digo ahorita, ¿será que sea necesario o estemos esperanzados en que haya un templo para llevar sacrificios y purificarnos? Desde luego que no. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces Yeshua viene a ser esa autoridad, que es la verdadera palabra, viene a ser el Corbán perfecto, viene a ser el ministro verdadero, o sea, el sacerdote verdadero, el Cohen verdadero, viene a traer las promesas verdaderas, el pacto que es verdadero en su muerte. Vamos, Yeshua viene a sustituir todo lo antiguo, por eso Hebreos eso dice, ¿verdad? El pacto antiguo hecho en animales, todo esto, ha quedado excluido por lo que ha hecho el Mesías, que es perfecto. Entonces, ese es el punto ahorita. Voy a seguir leyendo aquí el PowerPoint. Hoy día se levantan nuevos rebeldes contra Yeshua y están levantando un séquito de seguidores, como Korah, creyentes en Yeshua, para predicar lo que Yeshua nunca predicó. Hoy día estos descendientes de Korah, hablando en sentido figurativo, quieren imponer lo que los mismos rebeldes de hace 2000 años desobedecieron de Yeshua: su reino, la unificación de Israel, la salvación de los gentiles, un sacerdocio real en todo el mundo, es decir, el tabernáculo de David que había estado caído lo levantó Yeshua, una paz como el mundo no la da, una esperanza celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé ustedes, en el caso de ustedes, lo que han escuchado de los estudios o hasta dónde han escuchado, pero lo que yo he dicho es de que yo en el movimiento mesiánico, por ejemplo, en grupos con tendencias judaizantes o judías, dicen que el reino, que Yeshua no es rey y que nunca ha traído el reino, ¿verdad? Que va a ser en el futuro. Sin embargo, la Escritura dice que Yeshua dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Y que los apóstoles predicaban el reino. Más adelante voy a poner una cita de Shaul en donde dice que él predicaba el reino de Elohim, ¿verdad? Y vamos a ver, ya hemos estudiado también en otras clases qué es el reino. Hay una clase especial para los que deseen que se llama el reino de Yeshua versus el reino fariseo rabínico, en donde entendemos, según la Escritura, que Yeshua es rey y que ha traído el reino, pero hay que entender cómo es el reino de él. También Yeshua ha unificado Israel desde que él vino. Ya no hay dos casas perdidas. Israel es uno en el Mesías, incluido con las naciones. Que trajo salvación a las naciones también. Que ha creado un sacerdocio real a través de Yeshua. Que ha levantado el tabernáculo de David ya. No hay necesidad de levantarlo en el futuro. Ya está levantado. También hay que entender esto. Hay una clase también especial que se llama Tabernáculo de David levantado. Que Yeshua trajo una paz, la cual los líderes en el primer siglo no la entendían. Ustedes han escuchado este argumento. Si Yeshua es el Mesías, dicen los judíos, ¿dónde está la paz? Porque el profeta dice, y habrá paz, ¿cierto? Entonces, uno de los 300 argumentos que tiene el judaísmo
es ese. ¿Dónde está la paz? Y el único texto que tenemos es el que dijo Yeshua. Mi paz os dejo, la paz os doy. ¿Qué dice? No como el mundo la da, yo os la doy. Y entonces ahí ya nos traslada totalmente a otra forma de ver esa paz, ¿verdad? Porque el judaísmo dice es que tiene que haber paz en el mundo. Y ahorita lo que hace el mundo es buscar la paz a través de la guerra. Y se están peleando todos para imponer una paz. Pero nunca, si dejáramos a la humanidad que se pusiera en paz, ¿cuántos siglos ocuparía? Yo creo que nunca, porque siempre iba a haber alguien, ¿verdad?, que iba a estar. Ajá. Entonces, la paz real es la que Yeshua nos ha dado. Entonces, es otro punto, una paz que el mundo no da. Ahora, una esperanza también, así es la paz, como dicen por acá, la paz con Elohim. De hecho, Shaul habló de esto. Dice que a través del Mesías ha hecho la paz, ha hecho que nosotros estemos en paz con el Creador, que ya no estemos, que Él ya no esté airado con nosotros, porque el Mesías ha traído paz. Y bueno, muchas otras esperanzas, muchas otras promesas que Yeshua dijo. Hoy día viene el movimiento judaizante y están quitando las esperanzas que ha dicho Yeshua, y entonces están sembrando esta cizaña en muchos creyentes y están cambiando su forma de ver. Continuamos para que vean todos. Pero vamos a ver la sombra de esta rebeldía en la figura de Korah. Vamos a ver una sombra para después ver lo que pasó hace 2000 años en el asalto fariseo y saduceo contra Yeshua. Dicen por ahí que el que no conoce la historia está destinado a repetir la historia. ¿Okay? Bueno, vamos rápidamente a recordar el texto en el libro de Números. Si no lo alcanzan a ver, ahí pueden ver sus Biblias. El libro de Números, capítulo 16, cuando Coré se revela delante del Creador y quiere hacer una especie de golpe de estado, ¿verdad? Quiere quitarle la autoridad a Moisés y se levanta engañando a un grupo de levitas, queriéndose apoderar de la congregación y queriendo imponer otra cosa que no se ha dicho. Números capítulo 16, verso 1. Dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, y a On, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén. Y que dice, se rebelaron contra Moisés, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la comunidad, miembros, vean, príncipes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre, gente famosilla, gente importante, ¿verdad? Líderes que Coré llegó, los persuadió, los convenció a cambiar las cosas. Y dice, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, y el Eterno también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación, dice, del Eterno? Y lo oyó Moisés, y cayó sobre su rostro, y Moisés se indignó. ¿Por qué? Porque llegaron estos creyéndose ser mejor, creyéndose que Moisés ya no tenía autoridad o que estaba haciendo mal las cosas, y entonces Moisés se indigna y se postra, seguramente para orar, ¿verdad?, por este pecado. Dice, y habló Korah a todo su séquito diciendo, mañana, dice el Eterno, dice, mañana el Eterno hará saber quién le pertenece. Dice, al consagrado lo hará acercarse y al escogido lo aproximará a él. Haced esto, tomaos los incensarios, Korah y todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia del Eterno, y sucederá que el hombre a quien el Eterno escoja, ese será el santo, el apartado, el consagrado. Esto será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Korah, oíd ahora, hijos de Leví, es poco para vosotros que Elohim de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él para servir en la obra del Mishkan del Eterno y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles.
Verso 10. A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví. Pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra el Eterno que os habéis confabulado, pues. Dice, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces Moisés envió a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que además pretendas dominar entre nosotros de manera absoluta. Y aquí vienen estos hombres en donde levantan una voz pues totalmente contraria, ¿verdad? Y la misma rebeldía que ya hemos leído antes en Éxodo, ¿verdad? Dice, es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel, hablando de Egipto, para hacernos morir en el desierto. Dice en el 14, tampoco nos has introducido en la tierra que fluye leche y miel, si nos has dado una heredad, ni nos has dado una heredad, campos y vides, pretendes arrancar los ojos de esta gente, no iremos, les dice estos hombres a Moisés. Tampoco nos has introducido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. Perdón, ya leí esto. Verso 15. Entonces Moisés se enardeció en gran manera, fíjense, y dijo el Eterno, no aceptes su ofrenda. Yo no he tocado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coraj, tú y todo tu séquito, preséntense mañana delante del Eterno, tú, ellos y Aarón. Vamos a seguir el texto. Dice en el verso 18, entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada del tabernáculo de reunión de Moisés, con Moisés y Aarón, y Coré había hecho reunir contra ellos toda la asamblea a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces la cabot del Eterno se mostró a toda la asamblea, y habló el Eterno a Moisés y Aarón diciendo, separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, Elohim, el espíritu de toda carne, no fue un hombre el que pecó, y te estás airando contra toda la asamblea. Ahora noten esto, que el Eterno estaba dispuesto a borrar a toda la asamblea, total, completa, porque todos ya habían sido persuadidos con lo mismo. Y entonces intercede aquí Moisés y dice que no, nada más fue un hombre. Dice el 23, entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a la asamblea diciendo, subid alrededor de la tierra a la tienda de Coraj, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Aquí viene algo muy fuerte, porque viene un juicio que va a caer sobre este hombre. Viene una advertencia a toda la asamblea, puesto que toda la asamblea ya estaba siendo pues engañada. Entonces lo que hace Moisés es interceder por la asamblea. El Eterno le da órdenes para que se separen de Coraj y toda la gente que se rebela, porque va a enviar el juicio. Ahora es muy interesante porque dice, apártense de ellos, apártense de ellos. Aquí hay una expresión que vale la pena mencionar hoy día, porque estamos metidos en una encrucijada, ¿verdad? Como se dice, hablando de lo que hoy día pasa en Medio Oriente, ¿no? Con el famoso pueblo que se dice ser Israel. Y aquí la pregunta es, ¿somos con ellos o no somos con ellos? Porque ellos no son con Yeshua, ellos no son con el Eterno. Bueno, ellos dicen que son, pero la Escritura dice que solamente con Yeshua se es con el Padre. Entonces no nos queda de otra que apartarnos. ¿Por qué? O más bien lo que está haciendo el Creador es apartarnos, ¿verdad? Como decía yo en la clase pasada, hay alguien que por ahí me dijo, yo coincido con él, que lo que está pasando hoy día en el Oriente Cercano con el sionismo y todo esto, como que está haciendo que los creyentes en Yeshua empiecen a ser separados entre quién está hacia allá y quién está hacia el otro lado. ¿Ok? Es decir, quién apoya este movimiento que se dice ser de Dios, así dicen ellos, y que está protegido por el Creador, y
y que tienen toda la intención de cumplir las profecías, según ellos, ¿verdad? Y se sienten con todo el derecho y con toda la libertad y con todo el liderazgo. Y definitivamente nosotros hemos tomado una postura, al menos los que estamos aquí, yo creo que hemos tomado una postura, no sé ustedes también, yo creo que todos, de quienes no están con Yeshua, definitivamente apartarnos. O sea, no podemos convertirnos a ellos, irnos con ellos, apoyarles a ellos y decir que con ellos está el Creador. Porque evidentemente si no está Yeshua ahí, pues están en rebeldía. ¿Ok? Es lo que dice la Escritura. Y ahorita vamos a ver más textos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que dice? Apártense. ¿Ok? Ahora, si volvemos a lo primero que dijimos hace rato, finalmente, ¿quién es nuestra autoridad hoy día? ¿Es Moisés o es Yeshua? Pues finalmente y principalmente es Yeshua. Entonces, no podemos ir a un lugar en donde no esté Yeshua. Y lo que tenemos que hacer es apartarnos de ese lugar. Y más ahora, porque ha llegado el tiempo de esa separación. Voy a seguir leyendo. Números 16-27 dice: entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Korah, de Datán y de Abiram. Pero Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Eterno me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, una muerte natural, y si son visitados como se visita a cualquier hombre, entonces el Eterno no me ha enviado. Pero si el Eterno crea algo extraordinario, algo extraño, diferente, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron al Eterno. Fíjense. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Korah y a todas sus pertenencias. Y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Sheol. Y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague a nosotros. Fíjense nada más. Qué cosa más fuerte. ¿Qué significa que la tierra se abra? Aquí vemos algo literal, obviamente. Vemos algo que cuando se rebelan, finalmente el Eterno está enfadado con ellos. Él dice: voy a llevarme a toda la congregación, ya no me interesa a nadie. Pero Moisés intercede y dice: nada más fue un hombre y su gente. Entonces los aparta, se abre la tierra y se los traga vivos. Dice, bueno, yo no sé cómo sería, pero en las películas, ¿verdad? Esos videos parece que se abre realmente y es un hueco así tremendo hasta que se ve la lava en el fondo. O sea, como si se fueran hasta el núcleo de la tierra. Bueno, ¿qué es que la tierra se abra? Simplemente es muy sencillo. Nosotros somos hechos de la tierra, ¿verdad? Vamos a buscar las imágenes. Tierra significa hombre. Entonces, cualquiera que se revela, finalmente es absorbido y es tragado por la humanidad que es terrenal. Cualquiera que se revela, cualquiera que no oye la palabra de Yeshua, se lo traga su naturaleza, que es terrenal, ¿verdad? Que es terrena, que es humana. Es decir, ya no está esa agua, que es vida, que es la palabra, que es el Ruach, sino es pura tierra. Y hoy día eso está pasando que la gente que finalmente está dejando de escuchar a Yeshua, aunque digan que creen en Yeshua, lo que está pasando es de que se lo está tragando su naturaleza terrenal. Y están pensando todavía en cosas terrenales, en cosas del mundo, en cosas pasadas, en cosas de la antigüedad, en cosas que el mundo hace, en cosas que las naciones hacen. Eso todo es terrenal. Hoy día está ocurriendo lo mismo, ¿verdad? Se está viendo la tierra y se está tragando a sus creyentes y finalmente están dejando de creer en Yeshua. Bien, voy a seguir leyendo del verso 35 en adelante. Bueno, finalmente viene eso. A todos, vean, a ellos y a los 250 hombres que estaban con ellos. Y vean lo que dice en el 36. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, que haga levantar los incensarios
de entre el incendio porque están consagrados. Y bueno, aquí vienen otras cosas, ¿verdad?, sobre lo que iban a hacer. Y dejaron un recuerdo sobre esta rebeldía. Ahora vean lo que dice en el 46. Al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Aquí está otra vez, vean. Y contra Aarón, diciendo: vosotros estáis haciendo morir al pueblo el Eterno. Y dice nada más. Y dice en el 42: aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube había cubierto, y la presencia del Eterno se mostró. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron hacia el frente del tabernáculo de reunión, y habló el Eterno a Moisés diciendo: apártense de en medio de esta asamblea, los voy a consumir en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y ponle fuego del altar, y encima ponle incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia del Eterno y la plaga ha comenzado. Ahora vean esta escena. En un día pasa lo de Korah, muere él con su gente, y el otro día se levanta la congregación en contra, otra vez a murmurar. Y el Eterno se enoja y les dice: háganse un lado porque voy a exterminar a todos. Y entonces Moisés se indigna, se postra, ora, le da instrucciones a Aarón, le dice: ¿sabes qué? Apúrate, agarra el incensario, toma del santuario y sal, porque empezaron a caer todos. Imagínense, muertos por todo. Y va Aarón rápido con el incensario y lo mece en medio de la congregación, y el Eterno se aplaca, o sea, su ira, imagínense. La ira ha salido de la presencia del Eterno. ¿Qué dice Apocalipsis que va a ocurrir cuando el Mesías regrese? ¿Qué dice? Que va a venir a traer paz y amor y un jardín hermoso y todos van a estar felices corriendo y todo eso. ¿Qué dice? Dice que va a hacer presente la ira del Todopoderoso, el día de la ira. Ahora piensa en un momento esto, porque Yeshua dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hallará fidelidad. Fíjense qué interesante, porque esto es lo mismo que está pasando hoy día. El Eterno tiene amor por su pueblo, por su gente, los que ha elegido, los lleva, se empiezan a rebelar y ahí está, y peleando con ellos. De pronto dice a Moisés: hazte un lado, voy a borrarlos a todos. Y aún llega Moisés, intercede y no, y espérate, y bueno, ya quedan salvos, ¿no? Muchos ya dejan de morir. ¿A qué es a lo que voy con esto? Que cuando Yeshua dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, quiere decir el día cuando Él regrese y traiga el juicio, que va a ser el día de la ira. ¿Realmente quién se va a salvar? O sea, la pregunta de Él es como si dice: ¿realmente muchos estarán teniendo fidelidad, esperando a que sean redimidos, o ya todos van a estar como Korah, rebelándose contra el Mesías, contra lo que él dijo, y todos siguiendo según los designios de su carne, o lo que dicen las naciones, o lo que dice el mundo? Porque el día de la ira ahí viene. Este lo puse en rojo cuando dice: porque la ira ha salido de la presencia del Eterno y la plaga ha comenzado. Entonces está para pensarse, porque cuando el Mesías regrese y traiga el día del juicio, dice incluso él que muchos le dirán: Señor, Señor. ¿Se acuerdan ese texto? No, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿verdad? Predicamos. ¿Y él qué va a decir? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, inicuos, finalmente transgresores de la obediencia, de los mandamientos. Entonces, lo que vemos aquí es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, y es una escena que se va a repetir en el futuro. La ira del Creador va a venir, y aquellos que estén en rebeldía pues finalmente van a caer en este juicio. Rebelión contra Yeshua. Aquí hay un texto más. Bien, rebelión contra Yeshua. Ahora vamos un poquito más. Ya aquí está entonces la vida de Korah en este capítulo que leímos. Y quiero usarlo porque, como les digo, por ahí todavía siguen algunas secuelas de aquel estudio que di de la Liyá. Hay gente muy molesta. Hay gente realmente muy molesta por lo que hemos dicho, porque hemos hablado en contra del sistema. Y pues bueno, como les digo, nos han llamado rebeldes, pero finalmente Korah, este hombre, nos va a enseñar
que la rebeldía sigue, pero ahora la rebelión no es contra Moisés necesariamente, puesto que ya tenemos una autoridad que es mayor, ya tenemos una autoridad no solamente que es mayor, sino que ahorita vamos a ver, les voy a enseñar un texto en la carta a los Hebreos, bien importante, en donde dice que Moisés fue lo que fue y fue como es, e hizo todo esto, y fue obediente, dice, en toda su casa, solamente para mostrar al Mesías que iba a ser enviado, iba a ser enviado e iba a ser aquel que iba a aportar la verdadera palabra. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora la rebelión contra Yeshua. Y voy a Mateo 21:33, y está la parábola de los famosos labradores, ¿verdad? Malvados. Dice, oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lugar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Dice, pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos, más que los primeros, y les hicieron igualmente. Finalmente les envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Ya esta parábola para nosotros no es nada misteriosa, ¿verdad? ¿Quiénes son los siervos que envió? Los profetas. Estuvo enviando profetas para recoger, dice, los frutos. Y a todos los despreciaron. Incluso algunos los mataron. Y dice, finalmente voy a enviar a mi hijo, a ver si a este sí le obedecen, a este sí lo van a obedecer. Él lo van a respetar. ¿Quién es? Es Yeshua, obviamente. Dice, pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y poseamos su herencia. Y, dice, prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahí está el Mesías que muere, que es despreciado por los líderes, por estos rebeldes, que de por sí se rebelaron contra Moshe, ahora se rebelan contra el hijo, se rebelaron contra los profetas, mataron a los profetas. Yeshua siempre dijo eso. Ustedes son los hijos de los profetas, a ustedes los mataron, etcétera, etcétera. Ahora vean lo que dice después Yeshua. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le respondieron, y esta parábola se la está diciendo a los fariseos, a los saduceos, a los líderes. Y responden ellos, a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos a su tiempo, a sus tiempos. Yeshua les dice, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular, de parte del Eterno se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Elohim, vean, el reino de Elohim será quitado de ustedes, de vosotros, le dice a los líderes, y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus palabras, ¿qué dice? Los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos, y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta, el profeta que Moisés había hablado. Hay muchos textos, realmente tendríamos que poner todo el Brit Hadashah, porque hay muchos textos donde habla de que los líderes le rechazaron. El pueblo le empezó a recibir y los líderes le rechazaron. Los líderes se rebelaron. Aquí pone este ejemplo, esta parábola, Yeshua, hablando de los labradores. Finalmente agarraron al hijo y lo despreciaron. Yeshua les dice, les va a ser quitado de ustedes el reino, o sea, el liderazgo, la revelación, lo que les ha sido confinado por el Padre, y se les va a dar a otros. Y esos son los apóstoles, los discípulos de Yeshua. ¿Qué vemos aquí? Vemos a unos rebeldes que se rebelaron contra el Mesías y finalmente quedaron desechados. Ahora hemos hablado de la higuera, ahorita vamos a citar este texto también. Son los mismos, hasta el día de hoy se siguen rebelando. La higuera, Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Yeshua estaba hablando, ahorita va a hablar alegóricamente. Él tiene hambre, él tiene necesidad de ver frutos, ¿verdad?, del liderazgo. Acuérdense que la higuera representa el liderazgo. En el cristianismo se dice que la higuera es Israel,
pero no es Israel, la higuera es el liderazgo. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, deseo del fruto de la higuera, del liderazgo, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera, fíjense nada más, nunca jamás nazca de ti fruto, le dice el liderazgo, de ti jamás nazca fruto. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis de esto de la higuera, sino que si a este monte diréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Ahora, he dicho en otra ocasión que este texto se usa mucho en el cristianismo para la oración, ¿verdad? Hay que orar con fe, con poder y todas esas cosas. Pero Yeshua aquí está hablando también en un código. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? ¿Será que si realmente nosotros nos ponemos a orar para que una montaña se mueva, se va a mover? O un árbol, a ver, árbol, yo oro en el nombre de Yeshua que te levantes y te siembres en otro lado. Realmente no está diciendo eso. Si está hablando de la higuera, está hablando de lo que representa. Cuando dice, si pueden hacer esto con la higuera, también le pueden decir a este monte. ¿Y a qué monte se estaba refiriendo? A Jerusalén, ¿verdad? Porque el liderazgo estaba en Jerusalén y está hablando de los habitantes de Jerusalén. Entonces dice, no solamente van a poder hacer eso, sino le van a poder decir a este monte, quítate y échate al mar. Es decir, cuando Yeshua dijo que iba a llegar el juicio a Judea, que iba a venir el asedio romano y los iban a matar y a muchos los iban a llevar cautivos, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo Yeshua es, no solamente va a ocurrir eso con la higuera, sino además este monte, esta gente que está aquí, esos habitantes, van a ser sacados a las naciones, van a ser llevados a las naciones. El mar significa las naciones, las aguas del mar. Entonces Yeshua estaba diciendo, el liderazgo va a dejar de dar fruto, nadie más va a comer fruto de ellos, van a quedar secos, y no solamente eso, sino esta gente va a ser sacada de aquí y va a ser llevada a las naciones. Hablando de la gente que estaba ahí. Otra vez está hablando del liderazgo, aquellos que se rebelaron. Rebeldes desechados, Mateo 13 del 10 al 17. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Cuando Yeshua estaba hablando en parábolas. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, vean, que es la buena nueva. Una de las cosas que quiero marcar aquí es de que los líderes que siempre se rebelaron y se rebelaron con Yeshua no recibieron la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, regresen al Padre y reconozcan a Yeshua que es el enviado del Padre, ¿verdad? Es el mensajero del Padre. Entonces, ¿quiénes fueron los que sí recibieron? Pues fueron los discípulos, los que creyeron en él y que le siguieron. Pero dice, más a ellos, hablando de la higuera, hablando del liderazgo, hablando de los que se rebelaron, hablando de los que no escucharon, dice, más a ellos no les es dado. Ellos hasta el día de hoy esperan su reino, saben eso, ¿verdad? El judaísmo espera su reino, su Mesías, su templo, todo eso, su nueva era. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Dice, pero dichosos vuestros ojos, le dice a sus discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas, fíjense, y justos, desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Fíjense, aquí lo puse con letras más grandes, subrayado. Muchos profetas y justos, que dice, desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refería Yeshua? A que todos los profetas
y todos los santos o los justos de la antigüedad estaban esperando el momento del Mesías, porque decían, va a venir alguien enviado del Padre, va a venir alguien que va a tener la autoridad, va a venir alguien que va a traer las palabras del Padre, pero murieron en su tiempo y no lo vieron. Dice la carta a los Hebreos que todos lo vieron de lejos, ¿se acuerdan? Así dice la carta a los Hebreos cuando habla de los patriarcas, ¿verdad? Dice, todos ellos murieron sin recibir lo que se les fue prometido, y lo vieron de lejos. De lejos lo saludaron. Pero cuando viene, por cierto, el último profeta de la historia bíblica, ¿quién es? El último de los profetas. No, de los profetas. Yeshua funge como profeta, pero realmente es el Mashiach. El último de los profetas, ya pusieron por acá, Yohanan, el de la Tevilá. Yohanan de la Tevilá. Yeshua le dice que era el último profeta y además le dice que era el más grande de todos los profetas. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué? No solo porque fue el último, sino porque vio al Mesías. Él vio al Mesías y lo anunció, dijo, este es el Hijo de Elohim, el Cordero de Elohim. Entonces, Yeshua posiciona a Yohanan, el de la Tevilá, Juan el Bautista, lo posiciona como el más grande de los profetas, simplemente porque lo vio, lo conoció. Y pues vio lo que Moisés dijo, o sea, Moisés lo tenían en gran estima. Pero cuando lo ve dice, este es del cual dijo Moisés, es el rey de Israel, es el bendito de Elohim. Incluso Herodes así le dice, ¿eres tú el bendito de Elohim? Dice, tú lo has dicho. También le dicen, tú eres el rey, eres pues el rey de Israel, ¿de qué se te acusa? Entonces, definitivamente Yeshua está por encima totalmente de las expectativas de Moisés, o de expectativas del hombre que tiene en Moisés. Y bueno, aquí está esos rebeldes. Ahora, es muy interesante las parábolas, porque Yeshua dice que con las parábolas se les estaba escondiendo a los jajamim, entre comillas, sabios, el reino, ¿verdad? Se le estaba escondiendo y se le estaba dando a los humildes, a los que creían con un corazón limpio. Importante, un profeta, una profecía ya cumplida, los rebeldes la predican como actual. Cuidado con el engaño. Una profecía ya cumplida, los rebeldes lo predican como lo actual, como algo actual. ¿Qué profecía cumplida? Ahora aquí ya voy a entrar también en esta parte, ¿verdad? Como les he dicho al principio. ¿Quién es el rebelde hoy día? ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué es lo que vino a enseñar el Mesías? ¿Qué es lo que vino a enseñar el Mesías finalmente? ¿Cuál es la enseñanza de Yeshua finalmente? El reino de los cielos se ha acercado, hagan teshuvá, perdón de pecados, el Mesías muere, dice yo me voy. ¿A dónde fue el Mesías? A preparar morada, fue con el Padre, fue a los cielos, fue exaltado, está en lugares celestiales, ¿verdad? Está en la presencia del Todopoderoso a la diestra, a preparar un lugar para nosotros. Eso es lo que dijo él. A menos que eso alguien lo haya inventado, alguien lo haya inventado y sea una fábula de veras y van a nuestra fe, entonces ¿qué creemos? Pero los discípulos y los apóstoles siempre estuvieron luchando con eso. Es que eso fue lo que dijo él. Eso fue lo que dijo él. Entonces, él dijo que iba a morir y resucitó. Él dijo que se iba y que iba a regresar. Entonces, si lo dijo, tiene que cumplirlo. Entonces, si él regresa, entonces finalmente él dice que va a tomar, dice la parábola del trigo y la cizaña, va a tomar al trigo, a su reino, y lo va a llevar con el Padre. Esa es nuestra esperanza realmente. Sin embargo, hoy día los verdaderos rebeldes son los que están predicando una profecía ya cumplida, ¿verdad? Y están diciendo, no, el templo, sacrificios, la tierra prometida, sacerdocio, un milenio de era dorada, multiplicación, y se van a las profecías que ya tuvieron su cumplimiento, e incluso algunas promesas que no se cumplieron, porque finalmente el pueblo de Israel no se arrepintió del todo. Ahora, por cierto, aquí hay el texto que puse, ¿verdad? De esta profecía, otra profecía, cachorro de león Judá,
de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Hay una profecía sobre Judá que hoy día están diciendo que no se ha cumplido, y con ello todavía están agregando más rebeldía a lo que Yeshua vino a enseñar. ¿Cuál es esa profecía? Verso 10 del capítulo 49 de Génesis, sobre este cachorro de león que es Judá. Estaba hablando, ¿verdad?, de la tribu de Judá, de la cual iba a venir el Mesías. La tribu de Judá tenía el cetro, el liderazgo, y dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía, de la cual es mencionada por Jacob a sus hijos, estaba referida a Judá, y estaba referida a la obra que Judá iba a hacer dentro de las tribus. ¿Ok? Es muy importante esto lo que les voy a decir, porque ya lo he dicho antes. Actualmente se dice que Judá como tribu y como casa de Judá existe, y que está resurgiendo, y que tienen el liderazgo, y que son la casa de Judá, y que están tomando a poseer la tierra. Son como un león que se levanta a despedazar a la gente, y dice, y no se va a echar hasta que se beba toda la sangre, como lo citamos hace rato en Números. Y entonces están diciendo que el Mesías no reina, que el Mesías no es nada, que Judá todavía tiene vigencia, que los que se están levantando hoy día son Judá, son los judíos, que van a tomar la tierra y van a iniciar el proceso de redención. Sin embargo, ese es un texto que está totalmente fuera del contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la profecía está hablando de un enviado, Shiloh, que es el Mesías. Dice este texto, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador. Quiere decir, Judá va a seguir reinando, y va a tener el cetro, y va a legislar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea enviado Shiloh, que es el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos o las naciones. Pregunta, ¿Shiloh ya vino? Shiloh, si es el enviado, es el Mesías. Shiloh ya vino. Ya vino. Pregunta número 2. ¿Judá sigue teniendo el reino? ¿O el cetro? ¿O el legislador? Pues ya no, porque si ya vino Shiloh, el enviado, Shiloh es el enviado, ¿verdad? La raíz tiene que ver con Sheliach, el enviado. Sheliach es un enviado o un emisario. Shiloh es la raíz, que tiene que ver con el que va a ser enviado. Entonces, actualmente, todo este movimiento pro-judaísmo, pro-sionismo, pro-judío-sionista, pro supuestamente el pueblo de Dios que está ya exterminando a los palestinos, supuestamente son Judá, tienen vigencia, tienen el cetro, tienen legislador, supuestamente Efraín tiene que ir con ellos, tiene que apoyarlos, tiene que ser instruido por ellos, tiene que aprender de ellos, porque supuestamente siempre han tenido la Torá, etcétera, etcétera. Pero sin embargo vemos que lo que predican de este versículo es una tergiversación del texto o del tiempo, porque cuando Jacob bendice a sus hijos y habla de Judá, le dice, tú vas a tener el reino, pero hasta que venga Shiloh. Cuando venga Shiloh, se acabó, y a él se van a congregar los pueblos. Entonces, es una trampa, ahora sí que mortal, para la fe, pensar que este texto es vigente y que los que están allá es Judá. ¿Okay? Ese es uno de los engaños más grandes que en lo personal yo detecté en ese movimiento efraimita o mesiánico. ¿Okay? Que usan los conceptos de raíces hebreas, pero para imponer muchas cosas de la tradición judía, y ese es un peligro. Porque si Yeshua no es el Mesías y no es rey, pues entonces sí, hay que apegarnos a Judá, al Estado, lo que están haciendo, hay que irnos, hay que convertirnos al judaísmo, hay que adoptar la tradición, la cultura, todo, y pues hay que irnos con ellos. Entonces, no ha venido el Mesías, no ha venido el enviado. Pero si ya vino el enviado, entonces el enviado es el que toma el cetro, la legislación, y como pueblo nosotros nos añadimos a ellos.
Yeshua es el enviado. Él ha tomado su cetro y el supuesto Judá, el usurpador, no tiene ya ninguna autoridad. En Yeshua está unificado Israel con todas las naciones y creyentes. Entonces, este asunto de que Judá, ¿verdad?, de allá en el Medio Oriente y Judá, todo es una falsedad. Todo es un teatro, es una usurpación, es un verdadero engaño. No solo por lo que hacen, porque se oponen a Yeshua, blasfeman contra Yeshua y el Padre, se oponen a la ética de Yeshua, usan la escritura desmesuradamente para decir que están cumpliendo. O sea, todo es un verdadero engaño. Y finalmente es un Korah, como dice aquí Malca, Lorena, ¿verdad? Es un Korah. Este movimiento realmente, y toda la gente que sigue detrás de este movimiento y todo lo que están haciendo, realmente es un Korah. O sea, es un Coré. Es un movimiento que se levanta ya no en contra de Moisés, aunque de por sí no guardan Torah, sino que todo este movimiento se levanta en contra de Yeshua, como Korah se levantó en contra de Moisés. Es un gran Korah, que es realmente una rebeldía, está en rebeldía. Bueno, rebeldía contra la palabra hecha carne. Aquí tengo más, vamos a seguir leyendo. Korah, una sombra hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver un poquito más esta sombra. Korah se levantó entre la congregación, de entre el sacerdocio, porque era levita. Hoy día se levantan de entre el real sacerdocio de Yeshua y siembran la cizaña de los rebeldes. Yeshua es la palabra viviente y lo están desobedeciendo en todo lo que dijo, regresando a la rebeldía de un reino físico judío nacionalista. Korah reclamó a la congregación para dirigirla a sus ideales. Hoy día muchos pastores, predicadores, pastoras y predicadoras, aparte de que no es bíblico esto, o como se llamen, están acaparando a la congregación para sembrarles los mismos ideales nacionalistas judíos que se han rebelado contra Yeshua y no recibieron su reino y las promesas, y que incluso blasfeman contra Yeshua al llamarle hijo de fornicación. Esto es lo más lamentable. Toda esta gente que apoya a este movimiento, se les olvida que todo este movimiento a Yeshua le llaman hijo de fornicación. Así le llaman en el judío ashkenazí, en el yiddish, le llaman yoshki. Es una palabra muy ofensiva contra Yeshua, que significa hijo de fornicación. Korah se levantó con mucha autoridad y con mucha confianza, creyendo que estaba en la posición correcta, y juzgó a Moisés y los servidores del Eterno como equivocados, como errados. Y Korah se declaró que podía levantarse como un guía y líder. Fíjense nada más. Korah no sabía que no se trataba de un llamamiento. Él tenía el pensamiento de cualquier mortal. Creía, como el sionismo hoy, que solo era cuestión de hacer su propio partido político y una especie de golpe de Estado para tomar la batuta, la guía, el liderazgo. El judaísmo, la higuera que se rebeló contra Yeshua hasta hoy, creen que es lo mismo, que pueden levantarse presumiendo tener el cetro y engañando a todo el mundo. Korah no tenía ni idea de la ira de Elohim, que vendría de tal forma. Los que hasta hoy se rebelan contra Yeshua, ya sean judíos o fanáticos del judaísmo sionista, no tienen idea de que rebelarse contra Yeshua traerá consecuencias muy serias. Korah sembró cizaña del maligno, rebeldía a la palabra, y se ganó a líderes, gente importante, gente de fama y de renombre. Hoy los nuevos rebeldes contra Yeshua, presumiendo tener las promesas judío-sionistas, siguen sembrando esta otra esperanza de tal forma que incluso hasta ridiculizan un reino celestial, pretendiendo uno terrenal según los ideales de los primeros rebeldes. Si ustedes hacen un análisis de lo que hoy día se predica, es la tradición judía, es la tradición. Ahora, cuando yo hablo de tradición judía, no solamente estoy hablando de los ritos, no estoy hablando de el sidur, de los rezos, no estoy hablando solamente de eso. La tradición judía
hoy día se predica incluso mucho en los eventos del futuro. Es decir, ¿qué es citar la tradición judía? También es quitar lo que Yeshua dijo respecto al futuro e imponer lo que dicen los judíos. Por ejemplo, tal sabio, no sé, el Gaón de Vilna dijo que cuando venga el Mesías, no sé, habrá esto y habrá lo otro, y etcétera, etcétera. Maimónides dijo que, no sé, etcétera. Cualquier sabio que ustedes quieran mencionar. Ellos dicen así, ¿verdad? Ellos dicen, cuando dijo tal sabio, ¿eso qué está haciendo? Imponer la tradición judía respecto al futuro. Y obviamente desechar lo que Yeshua dijo respecto al futuro. Moisés es la figura y sombra del Mesías Yeshua. Vean, Yeshua es inmensamente mayor, no solo de Moisés, sino de toda creación, sean potestades inferiores o potestades superiores. Yeshua es la última autoridad del Padre en el universo. Yeshua es la misma palabra que se hizo carne. Yeshua es la Davar HaElohim, a la que somos llamados a someternos y obedecer, no a un hombre o mujeres, no a religiones o tradiciones, no a ejércitos o países. Hoy la gran rebelión es dejar a Yeshua por un lado y tenerlo como simple adorno, dejando toda su enseñanza y revelación y ser engañados a seguir la rebelión, no solo de Koraj, sino desde el principio y como lo es hasta el final. Yeshua enseñó el reino del Padre acercado en la tierra, el cual es someterse en obediencia a Él y creer en la buena nueva de salvación, en un nuevo pacto y mejores promesas. Ya hablamos también de eso en la clase pasada. Él nos enseñó en la parábola del trigo y la cizaña que su reino está transcurriendo por estos 2000 años y cuando regrese tomará su reino y lo llevará al de su Padre en el cielo. Yeshua nunca enseñó, ni mandó, ni reveló por el Ruach nada que tuviera que ver con un reino físico, con un templo y promesas terrenales. Yeshua dijo que caería el templo y él levantaría el suyo, el perfecto. Es una rebeldía contra él cambiar de su revelación y adoptar la esperanza judío-sionista de la higuera. ¿Se acuerdan respecto al templo? ¿Qué dijo Yeshua del templo? Porque hoy día la rebeldía de los hijos espirituales de Koraj es: tenemos que tomar la tierra a la fuerza si es posible, tenemos que traer la nueva era dorada, mesiánica, tenemos que construir el templo, tenemos que traer sacrificios, tenemos que hacer que las naciones sean sirvientes de los judíos, tenemos que instaurar un reino mundial, el nuevo orden mundial, tenemos que sujetar a todo el mundo. O sea, ese es el ideal del sionismo, realmente ese es, no es otro. Y sobresale la figura del templo. Ayer hablábamos que hay un instituto que se llama Instituto del Templo, en donde esta gente, rebelde totalmente a Yeshua, quiere levantar un templo, ¿verdad? Para que vayan ahí todas las naciones y, bueno, hagan lo que, quién sabe qué van a hacer ahí. Pero realmente, ¿Yeshua quiere eso? ¿Será que Yeshua haya ordenado eso, que esté dentro de lo que él haya dicho? Para nada. Incluso él dijo, en su época, ven el templo, no quedará piedra sobre piedra. Y él le dijo a los judíos que estaban ahí, les dijo, destruid este templo, yo lo voy a levantar en 3 días. Dice que hablaba de su cuerpo, hablaba de lo que él iba a empezar a construir. Entonces, realmente es una rebeldía apoyar o estar con esta gente que dice que tiene que construirse un templo. Porque Yeshua es la piedra principal, angular, con la cual se ha levantado el verdadero templo, que son todos los creyentes, todo su cuerpo, todos los creyentes. Entonces, Yeshua nunca enseñó esto. Ni el Ruach, ni los Talmidim, ni los Sheliachim, nadie predicó. Es más, ni en Apocalipsis se habla de construir un templo. Es una rebeldía total. Seguimos unas cuantas líneas más. Definitivamente que cuando Yeshua regrese, como él lo dijo, hallará casi nula fidelidad, fe.
Fidelidad es permanecer en Él y en sus promesas de ser resucitados o transformados para tomarnos sobrenaturalmente a la casa de su Padre, a donde Él está. Él dijo, vendré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todas las escrituras nos muestran sombras de lo porvenir, del futuro, de lo que es real en los cielos, de lo eterno. Los incrédulos esperan que lo antiguo se cumpla muchas veces o se repita porque buscan más oportunidad para quedar bien. Pero esto nunca será así. Yeshua vino a hacer las cosas perfectas y a purificar todo para que heredemos lo eterno y lo perfecto. La condición del ser humano es repetir lo mismo una y otra vez. La rebelión en el huerto del Edén, la de Caín, los descendientes de Adán, de la época de Noah, de su hijo Cam, de Nimrod, de Korah y de todos los rebeldes en todas las épocas, hoy se repite. La autoridad superior a Moisés ya ha sido puesta y ha dado mandamientos, un nuevo pacto y mejores promesas. No es de obedientes seguir proclamando promesas terrenales, un templo, sacrificios y más aberraciones de estas. Mientras haya tiempo, reacciona. Ahorita el llamado es esto, reaccionar. No vernos metidos en promesas antiguas y cosas que Yeshua pues nunca más dijo. Oye hoy su voz. Ahora vamos a la carta a los Hebreos. Ese es el texto que les quería mencionar, la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. Fíjense lo que dice aquí. Ahora, aquí hay antes de empezar a leer, voy a quitarla para que nadie se me adelante y ir todos bien. Antes de empezar, ¿cuál es el propósito de la carta a los Hebreos? ¿Cuál es el motivo de la carta a los Hebreos? ¿Qué hace el autor? Regularmente se cree que es Shaul, por la forma de escribir, por todo lo que dice, es muy semejante a lo que escribe Shaul, muy posiblemente es Shaul. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuáles son las motivaciones? Dicen por acá, quita todo lo antiguo, anunciar nuevo pacto, mejores promesas. Primero, era escribir a judíos o a hebreos o a israelitas que estaban dudando del Mesías, de Yeshua, o que no habían creído, que todavía tenían muchas preguntas. Su identidad también, su origen, su propósito, de todo lo relacionado a Yeshua. Entonces el autor escribe a sus compatriotas que estaban creyendo, pero que tal vez tenían muchas dudas, y entonces él les escribe y les empieza a hablar desde el principio. ¿Verdad? El Eterno habló por muchos profetas, ahora ha hablado por el Hijo, al cual ha constituido, y empieza. Y empieza a decir muchas cosas bien importantes de Yeshua, que hasta el día de hoy muchos no entienden. Por cierto, en la carta a los Hebreos les dice, ustedes ya, debiendo ser ya maduros, todavía son como niños pidiendo lechita, ¿verdad? Debiendo ya comer carne sólida, todavía andan, y los exhorta, les empieza a escribir todo esto. Entonces, el propósito de la carta a los Hebreos era mostrarles que todo lo pasado estaba apuntando hacia el Mesías, hacia el nuevo pacto, las mejores promesas, hacia lo celestial. Y hacerles entender los misterios de Yeshua. Ese es el propósito. Y voy a tomar un texto para ver algo referente a Moisés. Ahora sí va. Desde el verso 5, capítulo 3 de Hebreos, 5 en adelante. Dice, y Moisés, dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, es decir, en todo lo que el Eterno le mandó, como siervo. Dice, para testimonio de lo que Elohim diría en el futuro. Yo quisiera que fueran a sus versiones, y aquí en el chat, si lo pueden mencionar también, háganlo. En el capítulo 3, verso 5, vean lo que dice al final. Porque dice, Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Elohim, como un siervo. Y esto dice, para dar testimonio de lo que Elohim diría en el futuro. A ver, quisiera ver si comparan sus textos de lo que se habría de decir hablando del futuro.
¿Alguna versión diferente de lo que se iba a decir? A ver, la versión de Malena, para testificar lo que se habría de decir, para dar testimonio de lo que se habría de decir también. Bueno, ahí ustedes vean sus versiones, los que quieran ponerla, pues ahí la ponen por aquí en el chat. Es decir, Moisés era una figura, de cómo el Padre estaba manifestando, cómo hablaba, de lo que iba a venir en el futuro, es decir, el Mesías. Aquí viene otra versión, para atestiguar cuánto había de anunciarse. Cuánto había de anunciarse, también hablando del futuro. Aquí hay otra versión, para testimonio de las cosas que se habían de decir. La Biblia textual, de las cosas que se habrían de decir. Para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí hay otra versión. Y anunció al pueblo lo que Elohim iba a decir en el futuro. Vean esta versión de Rita, todavía está más explícita. Y anunció al pueblo lo que Elohim iba a decir en el futuro. O sea, que en el pasado no lo había dicho. Que estaba escondido, estaba guardado. Por eso, cuando el Eterno toma a Moisés y le dice, dile al pueblo que les voy a levantar un profeta como tú, en él voy a poner mis palabras y a él van a oír. Cualquiera que no oiga, yo le voy a pedir cuentas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés? ¿Sabe qué? Va a venir alguien que va a hablar lo que el Padre quiere. Y no va a haber de otra, escúchenlo a él. Así de sencillo, escúchenlo a él. Aquí hay otra, testimonio de las cosas que se habrían de decir, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, la versión de Teddy. La Peshita dice, para testimonio de las cosas que se habría de decir por medio de él, hablando de Yeshua. ¿Qué les parece? Bueno, ahí hay varias versiones. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Vamos a seguir leyendo. Verso 6. Pero el Mesías, Mashiach, como hijo, vean, no como siervo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la casa que él ha levantado, siempre y cuando retengamos la fe hasta el fin de la confianza y gloriar, y dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, la nueva esperanza, por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? ¿Saben qué? Yeshua, Mashiach, es el verdadero hijo, está sobre su casa, hay esperanza y confianza en él, ¿verdad? Y hay un llamado que dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo lo hizo quién? Pues en el desierto, finalmente Korah y toda la gente que se rebelaba. No endurezcas tu corazón como lo hizo Korah en el desierto también, porque hubo muchos que se rebelaron, pero ahí está uno de ellos. En el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué les parece? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ok, aquí hay una versión que pone Jairo del verso 5, dice, su trabajo fue una ilustración de las verdades que el Eterno daría a conocer tiempo después. Esta versión de Jairo está muy explícita todavía aún más, vean. NTV, no sé cuál es, pero está bien interesante. Fue una ilustración de las verdades que el Eterno diría a conocer tiempo después. Nueva traducción viviente se llama, ok. Sigo leyendo en el verso 11. Ahora vean, dice en el 10, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hasta el día de hoy, esta gente sigue vagando en su propio corazón y no conocen los caminos que el Eterno ya ha dado a través de la gran autoridad que es Yeshua. ¿Qué les parece?
Sigue diciendo, verso 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ya viene otra vez el autor a los hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado viene del orgullo, viene de la rebeldía y viene a quitar a Yeshua. Porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. Otra vez vuelve a decir, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El autor a los hebreos está diciendo, en aquella época se rebelaron contra Moisés, se levantaron, no creyeron, y están diciendo, pero Moisés, está diciendo el autor, es una figura, es una ilustración de lo que el Eterno debería decir en el futuro. Es decir, Yeshua vino a decir lo que el Padre quiere. Pero hasta el día de hoy se siguen rebelando. Y el que no cree, como dice aquí Cindy, ya está condenado. De hecho, sí es la escritura, ¿verdad? El que no creyere y no fuere purificado, ya está condenado. ¿Qué quiere decir? La misma rebeldía sigue hasta el día de hoy. Pues a lo que voy es de que si se nos ha juzgado de rebeldes porque no apoyamos supuestamente a Judá, pero estamos viendo todas esas escrituras y estamos viendo que en realidad ellos son los rebeldes contra Yeshua, entonces lo que estamos viendo aquí es de que ponemos la otra parte en la balanza y que las pesen y vamos a ver quién es realmente es el que está en rebeldía, ¿verdad? ¿Quién está en rebeldía? ¿El que apoya al sionismo o está en rebeldía el que se rebela contra lo que ya dijo Yeshua? Sigo. Esforcémonos y permanezcamos en Yeshua, su reino, su pacto y sus promesas. Ahora, aquí voy a citar para cerrar unos textos más. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fidelidad en la tierra. La palabra fe, fidelidad, emuná, quiere decir cuando regrese Yeshua hallará entre la tierra quien permanezca fielmente a él, a lo que él dijo, a lo que él prometió, a lo que se espera de él, o todos van a estar allá siendo fieles al sionismo y a las barbaries que están ocurriendo ya en Oriente Cercano y al judaísmo y a las tradiciones. Aquí es una pregunta que Yeshua hace. Otro texto, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Y vean lo que dice, gracias. Lo que dice Yeshua también, el que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras. Y la palabra que oís, ¿qué dice? No es mía, sino del Padre que me envió. Pregunta. Todo este movimiento, ¿verdad?, que se dice ser el pueblo de Dios y la casa de Judá y que las promesas y que la profecía y que el sionismo y que vamos a matar a los palestinos y vamos a tomar la tierra por asalto y todo esto. Pregunta, ¿guarda las palabras de Yeshua? Pues lo siento, pero es una pregunta hasta de sentido común. ¿Toda esta gente guarda la palabra de Yeshua? Bueno, entonces si no guardan las palabras de Yeshua no le aman, porque las palabras de Yeshua no son otras palabras más que el Padre. Y ahí está, ya leímos Hebreos, ¿verdad? Moshe es una ilustración de aquel que iba a hablar las cosas en el futuro. Viene Yeshua, Yeshua es el que habla las palabras del Padre, sencillo. Otro texto, fíjense nada más, el que me aborrece, también a mi Padre aborrece. ¿Qué les parece?
Toda esta gente que está haciendo todas esas cosas que hemos hablado, ¿qué hacen con Yeshua? Le aman, le obedecen, le siguen. Al contrario, lo desprecian, le llaman hijo de fornicación, le llaman falso profeta, le llaman falso mesías, le llaman de todo a Yeshua. Entonces, si desprecian a Yeshua, pues también desprecian y aborrecen al Padre. Y hay muchos más textos, hay muchísimos más textos. De hecho, aquí, ya en el otro PowerPoint que ya había estado haciendo, puse otros textos, vean, aquí están. Y los vamos a leer también. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. ¿Hay rebeldes hoy día ante lo que dijo Yeshua? Por supuesto que hay rebeldes. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, y el que me recibe, no, y no me recibís, le dice a los incrédulos. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense que hoy día, esa gente que se dice ser el pueblo, no han recibido a Yeshua, al contrario, hablan pestes contra Yeshua. Pero cuando se levanta Herzl, que le llaman el profeta de Israel, el moderno profeta de Israel, ahí le creen. Ahí le creen y creen que él es el profeta y creen que él es el que va a hacer que Israel regrese y que venga la redención y todo esto. ¿Y a Yeshua por qué no le han creído? Esa es la gran pregunta hasta el día de hoy. ¿Por qué le han creído a otros que no tienen la verdad? Juan 6:32 dice, Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, vean, ayer vimos este texto, ¿verdad?, sobre el maná. ¿Y qué dice? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es Yeshua mismo, el verdadero pan del cielo. Un texto más. Juan 12:26. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a reconocer, a honrar. Juan 14:23, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, ese ya lo leí, ¿verdad? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará. No lo había leído. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y el otro sí ya lo leí. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y este último también ya lo había leído. El que me aborrece también a mi Padre aborrece. Entonces, finalmente, la rebelión que hoy día está existiendo no es una rebelión en realidad que se pueda notar, porque muchos están proclamando una obediencia a un supuesto pueblo de Dios, dicen ellos, una obediencia a un supuesto Judá, una sumisión, obediencia y apoyo a un país nacionalista, laico, rebelde de entrada a Moisés y peor aún rebelde a Yeshua mismo. Entonces la rebeldía hoy realmente desde hace 2000 años continúa en contra del Hijo de Elohim, de Yeshua. No hay otra rebeldía al día de hoy, bíblicamente hablando, más que la que se hace en contra de Yeshua. Entonces, pues finalmente hacemos esta pregunta, ¿verdad? Hacemos esta pregunta. ¿Será que tengamos que sujetarnos a lo antiguo, a lo que dijo Moisés, al antiguo pacto y a las antiguas promesas? ¿O será que tengamos que sujetarnos a Yeshua, que es la palabra viva? Entonces, y aquí va, por eso les decía yo, si ya nos han calificado de rebeldes, y estoy hablando de todos porque cuando nos dijeron esto, dicen al grupo, o somos todos unos rebeldes, ¿verdad? O otros son rebeldes, porque aquí hay dos tipos de rebeldía, ¿verdad? Una que es sombra del futuro, que es en contra de Moisés, pero otra que es en contra de Yeshua. Y hoy día, la única rebeldía que existe es la que es en contra de Yeshua, que es la palabra viva. En el mismo Evangelio,
Y Juan dice esto en su primer capítulo, que dice que ¿quién es la palabra? O el logos, o la davar en hebreo, o la memra en arameo. Dice que es Yeshua, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y entonces Yeshua ha dado promesas, ha dado mandamientos, ha dado un nuevo pacto, ha dado cosas nuevas, ha venido a revelar todo lo que estaba escondido, y a Él tenemos que someternos, a Él tenemos que sujetarnos, a Él tenemos que ser fiel. Él es la Dabar, Él es la Dabar Ha-Elohim, Él es la palabra viva. Entonces, en realidad, cualquiera que ya no oye sus palabras y se va tras al judaísmo, tras al sionismo, tras el supuesto Judá, tras el supuesto Israel, en realidad, ellos son los que están en plena rebeldía. Ellos son los que están en plena rebeldía. Entonces, sigamos a Yeshua, a sus palabras, a sus promesas, porque no hay más rebeldía que la que se comete contra Yeshua mismo. Y pues bueno, como les dije al principio, aquí está la otra parte, ¿verdad? La contraparte, que todos los que escuchen la pongan en la balanza y vean quién realmente es el rebelde. ¿Ok?